Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema, la participación política de las mujeres, y tenemos como entrevistada a la doctora Elena Varela, académica aquí de la Universidad Iberoamericana. Doctora, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ramón? Con mucho gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno. Pues como ves, vamos a hablar del tema de la participación de las mujeres en la política y vamos a tratar de discutir y responder 4 preguntas. Y como primero tenemos, ¿cuáles son los medios de participación política de las mujeres? A ver, Ramón, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre la participación por mecanismos institucionales formales y la participación informal, porque yo creo que ahí empezamos a encontrar las diferencias con respecto al papel que han jugado las mujeres tradicionalmente en ambas esferas. Yo creo que en lo que consideramos el ámbito informal, hemos tenido un desarrollo muy elevado de participación de las mujeres. Estoy hablando sobre todo de una participación a nivel local, en comunidades pequeñas, en barrios, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida cotidiana en esos espacios ha sido muy grande, o sea, con una participación de mujeres muy grande, y que lo que ha significado o hemos podido ver es cómo esta presencia ha generado un cambio en la vida de estas comunidades. Con respecto a la participación formal, ahí es donde vemos que el camino es más lento, ¿no? Sí, entonces es más lento, y si esperamos que vaya por las vías, o sea, por inercias, podríamos tardarnos mucho en... Ahora bien, también se han ido dando una serie de cambios en los últimos años a través de las famosas leyes de cuotas, que lo que establecen es tratar de equilibrar el acceso de las mujeres al espacio público y sobre todo a los espacios, o sea, a los puestos de elección popular, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, lo que tenemos es que tradicionalmente, si dejábamos que la política se desarrollara con sus propias reglas, pues estas son unas reglas que lo que facilitan era que fueran hombres fundamentalmente los que llegaran a los espacios, por toda una serie de cuestiones que tienen que ver no solo con la política, sino con las relaciones sociales, ¿no? Claro. Entonces, es una sociedad que facilita que las mujeres pertenezcan al ámbito privado mientras los hombres están en el público. Y lo que se empezó a dar desde ya los años 90 y fundamentalmente después en este siglo es ir modificando las reglas para conseguir que sean más mujeres las que accedan a estos espacios, ¿no? Y entonces se declaran las leyes de cuota, que fueron incrementándose de 30, 40, 50, y con ello pues lo que se pretendía era, insisto, al menos garantizar que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades para llegar a un determinado puesto. Sí. Pero, y ahí vienen los peros, ha habido muchas formas de burlar estas mismas reglas, ¿no? Claro. Estas mismas leyes. La primera fueron las famosas Juanitas, que era, bueno, muy bien, damos la cuota, pero el suplente era un hombre, y entonces la mujer accedía al poder, renunciaba y lo dejaba al hombre. Eso se modifica y se dice que cualquier cambio, o sea, que quien ocupa la suplencia tiene que ser del mismo sexo que la persona, que el titular, de tal manera que se evitaba esa cuestión o esa trampa. Pero entonces han venido otras formas de burlar, la que es, bueno, pues postulamos a las mujeres en los, en aquellos distritos donde sabemos que se va a perder, ¿no? Como partido, si yo sé que tengo perdido este distrito, pues ahí mandamos a una mujer, y entonces esto, de tal manera que hemos cumplido con la ley, pero al final quienes están accediendo al poder son los hombres. Sí. Eso también ya el INE, las autoridades electorales están poniendo más atención para evitar que ese tipo de cosas ocurran. ¿Cuáles son las últimas cuestiones que se han detectado en los últimos tiempos? Brevemente, uno, o la fundamental, es la cuestión del dinero. Resulta que en las últimas campañas electorales los hombres recibieron más financiamiento. Exactamente, recibieron más recursos para financiar su campaña dentro de su propio partido que las mujeres. Nuevamente siguen siendo formas de discriminar o de no tener relaciones iguales, ¿no? Y la otra es el tema de la violencia que viven las mujeres. Eso no se observa tanto en la Ciudad de México, pero en cuanto uno sale al ámbito
digamos, rural, se observa niveles de violencia muy altos, sobre todo a nivel municipal y en determinados estados. Arrancamos este año 2018 con las mujeres que querían acceder a puestos de regidoras en Oaxaca siendo amenazadas de muerte, ¿no? Claro, cierto. Entonces podríamos decir que el desenvolvimiento de las mujeres en la política comprende de dos sectores, el sector formal y el sector informal, que son dos grandes retos para que las mujeres se incluyan en la política. Pero bien, como segunda pregunta, ¿por qué es importante la participación de las mujeres? Es decir, la participación incluyente. A ver, yo creo que es importante, no es tanto por qué aportamos las mujeres o qué dejamos de aportar, yo creo que eso es un discurso falaz en el sentido de que tenemos que demostrar que nos merecemos estar ahí, ¿no? Yo trato de huir de cualquier argumento en donde diga que si las mujeres accedemos, si estuviéramos en los altos puestos, que entonces el mundo sería más feliz y habría más paz y cosas de esas, porque, insisto, lo que ocurre es que eso significaría que yo tengo que demostrar como mujer que tengo derecho a estar ahí, cuando ese derecho se da por sí mismo, y esa es la cuestión, ¿no? Claro. A mí me parece que el acceso de las mujeres a la esfera pública es una cuestión de derechos y de reconocimiento de derechos al igual que la tienen los hombres, ¿no? Entonces, el pecado que nos toca vivir es que cada vez que una mujer accede, entonces es cuestionada por cada acción que hace, y es cuestionada no por cómo lo haga, sino por ser mujer. Entonces, digo, ¿cuántas veces en conversaciones informales o no tan informales se llega a decir, y para esto querían acceder al poder, pues mira cómo lo están haciendo? Claro. Yo no he oído de nada que se diga algo parecido de los hombres, cuando en realidad, digo, perdón, pero malos manejos o, digamos, gestiones terribles las hemos visto también en los hombres, ¿no? Entonces, el por qué es importante, sencillamente porque tenemos los mismos derechos que los hombres para estar en el espacio público. Es una lucha además fundamental porque creo que es una lucha que lo que implica es ir cambiando los roles. Entonces, lo que se ha logrado hasta ahora ha sido un avance de la presencia de las mujeres en la esfera pública. De todas maneras, para que realmente esta presencia implique un cambio en las relaciones sociales, significaría o tendría que llevar consigo que también cambiaran los roles, es decir, acabar con esta visión bipolar, o sea, en donde la esfera pública pertenece exclusivamente a los hombres, la esfera privada a las mujeres, y en la medida en que no solo las mujeres accedan a la esfera pública, sino que también los hombres asuman la corresponsabilidad en la esfera privada, entonces lograremos verdaderos cambios, ¿no? Entonces, pero yo te insisto, para decir la verdadera, o sea, ¿por qué es importante? Es porque en la medida en que estemos pensando en una sociedad en igualdad de condiciones, en una sociedad en donde no haya discriminación, esto tiene que llevar consigo la presencia de las mujeres en esos ámbitos de la misma manera que tiene que llevar consigo la presencia de los hombres en el ámbito privado con corresponsabilidad, no nada más simplemente ayudando a las tareas del hogar, sino asumiendo el rol que implica llevar un hogar, ¿no? Sí, justo. Entonces, el cambio de rol, más que cambios institucionales, sí también tiene que ver con cambios culturales que son muy profundos, ¿no? Definitivamente, y lo que hemos visto hasta ahora es las modificaciones en la normatividad, o en la medida en que las instituciones promuevan una perspectiva de género, promuevan la transversalización de esta perspectiva, traten de, digamos, generar relaciones que sean incluyentes y equitativas y paritarias. Eso es importantísimo, pero mientras no se vaya modificando culturalmente la forma de entender las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones sociales, estos cambios van a seguir siendo parciales. Entonces, el hecho de que la mujer ya esté gobernando en un país no significa que no siga habiendo discriminación. El hecho de que ya se haya incrementado la presencia de las mujeres en el poder legislativo, que sin duda tú ves las cifras y ahí está, eso no significa que no haya discriminación en el ámbito político, ¿no? Entonces, ¿y por qué sigue habiendo esa discriminación? Porque en realidad se nos sigue viendo en esa esfera
casi como una concesión de las dejamos que accedan a, y por eso damos digamos, este tipo de medidas para que accedan a, en lugar de verlo como un reconocimiento de pleno derecho de poder estar ahí, ¿no? Entonces, eso es un cambio que se tiene que dar, y es un cambio que lleva tiempo, que se tiene que empujar desde las instituciones, se tiene que empujar desde el sector educativo y en nuestras propias relaciones entre las personas, ¿no? También. Entonces yo creo que eso es fundamental, porque si no, insisto, que más bien pareciera que vamos pues ocupando esos espacios, pero sin lograr una verdadera transformación de un sistema caracterizado por el dominio de los hombres, o sea, por el dominio de la figura, lo que se conoce como el patriarcado. El patriarcado, claro. Bueno, como última pregunta tenemos, ¿qué opinas de la única candidata independiente que participará en las elecciones presidenciales? ¿Te refieres a la única candidata mujer? Exacto. No te voy a contestar esa pregunta, o más bien te lo voy a devolver con una pregunta, Ramón. Bien. A ver, ¿por qué no te voy a contestar? Primero, porque si vamos, o sea, si tú me preguntas ¿qué opino de Margarita Zavala? Pongámosle nombre y apellido. Así es. Te puedo opinar como política. Claro. Pero como te opinaría de mí, de Andrés Manuel López Obrador, o de Anaya. Me explico. ¿Por qué tenemos que opinar de ella como mujer? Y esa es parte de la trampa en la que caemos. Resulta que a los demás no nos preguntamos por qué están ahí. Y sin embargo, sí, a ver, ¿qué opinamos de ella como mujer, no? A mí me parece que tiene mucho valor, o sea, digamos, o más bien lo que hay que opinar, o los aspectos que hay que opinar, es el hecho de que haya sido la única persona que haya logrado, entre los postulantes independientes, que haya logrado estar en la boleta final del próximo mes de julio, ¿no? Pero valorarla como mujer me rehúso, porque es una trampa. Y es una trampa en la que no quiero estar. Más bien yo te decía, te la devuelvo con una pregunta, es ¿por qué en los tres principales partidos o frentes que se han formado ni siquiera se contempló una mujer? Que si estamos hablando de los avances de la mujer en la política y estamos diciendo que cómo se ha ido logrando, que ya tenemos una mayor presencia en el poder legislativo, etcétera, etcétera, y el gobierno se lo mete como una, digamos, en su plan nacional de desarrollo, ahí está el tema de la perspectiva de género, y ninguno de los tres partidos, es que ni siquiera se ha barajado el nombre de ninguna mujer en esta ocasión, ¿no? Entonces más bien tenemos que preguntarnos qué es lo que ocurre con la vida interna de los partidos, que a pesar de que institucionalmente se va cambiando la normatividad y el discurso ha cambiado, y sin embargo al final los hechos nos hablan de que todavía, como te decía al principio, el camino es largo que recorrer, es largo por recorrer, y además es lento, pero ahí estaremos. Sí, claro, entonces sí es muy complicado que me devuelva esa pregunta. Sí, es un aspecto muy interesante, de que los partidos no tenían contemplado ninguna candidata, sino que ya estaban preestablecidos desde meses, y que realmente sí es un mensaje directo de cómo están las instituciones y de cómo están los partidos políticos. Entonces yo creo que sí, ese sí es un reto, más bien es una gran oportunidad donde nosotros todos, tanto hombres y mujeres, tenemos que transformar esas instituciones y transformar la participación política. Y sobre todo preguntarnos por qué a las mujeres nos cuesta tanto llegar a esos espacios. Exacto. Entonces, porque a mí, que me digan que es una cuestión de preparación, tengo mis serias dudas, pero también vuelvo a lo mismo, o sea, ¿por qué esta dificultad para estar a la altura, o los tiempos dedicados? Es que luego las mujeres no están tanto tiempo, se tienen que regresar a sus hogares y demás. Pero vuelvo a lo mismo, el problema es que las mujeres tenemos dobles jornadas, cosa que los hombres no, y pueden dedicarse en tiempo completo a la actividad profesional que desarrollen, sea esta la política, sea la abogacía, o sea el periodismo, me da lo mismo, ¿no? Y las mujeres muchas veces tienen que dobletear, y entonces por eso es la no dedicación completa a su actividad profesional, y eso muchas veces les frena. Por eso vuelvo a mi punto inicial. La medida en que logremos modificar los roles y logremos una corresponsabilidad en el ámbito privado, la presencia de las mujeres en el ámbito público va a cambiar también, ¿no? Sí, claro. Pues bien, tenemos un gran reto de transformar las instituciones, y tenemos un gran reto de transformar la participación incluyente entre hombres y mujeres. Bueno, doctora, muchas gracias. Al contrario, Ramón, muchas gracias. Sí.